Esta entrevista la voy a disfrutar muchísimo porque es animalera, ya saben que aquí somos pro animales totalmente. Y este es el mes del jaguar, precisamente el próximo lunes 29 va a ser el Día Internacional del Jaguar. Y por ello nos dimos a la tarea de buscar a Víctor Rosas. Víctor es director general del Santuario del Jaguar desde el 2001 en Oaxaca, México. Y qué tema más bonito. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Muy bien, muchas gracias. Oye, yo te decía que justo trabajo, caray, que qué maravilla vivir de esto. Eres experto en rescate, resguardo, reubicación, fíjate, tres R's, rescate, resguardo, reubicación y liberación del jaguar a vida silvestre. Y coautor también eres del protocolo de atención a jaguares silvestres en México. A ver, ¿por qué no nos haces brevemente un resumencito de cómo está el jaguar en México, ahorita en Latinoamérica? Sí está todavía en peligro de extinción, ya salió de esa categoría. Cuéntanos un poco. Sí, mira, Claudia, nosotros somos de una organización que nos llamamos Jaguares en la Selva, Asociación Civil, y trabajamos en conjunto con una gran alianza nacional que está en todo México, que se llama la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Somos alrededor de unos 60 o 70 entre investigadores, científicos, universidades, y que todo esto lo comanda el doctor Gerardo Ceballos. Entonces, en ese sentido, hemos llevado estudios a cabo. Por ejemplo, el primer estudio que se hizo en conjunto con la Alianza Nacional, la WWF y Telcel, fue hacer un censo del jaguar en 2010 aproximadamente, donde se contabilizaron 4,000 jaguares en todo México, cuando había una población más estimada en 1950 de aproximadamente unos 35,000 jaguares. Entonces la población ha descendido de una forma dramática y se hizo un segundo censo en 2018. En este segundo censo del jaguar se contabilizaron 4,800 jaguares, es decir, hubo un aumento del 10% de la población de jaguares en México, y eso es un dato muy importante porque es la única organización a nivel América Latina que tenemos esos datos duros. ¿Cómo los ¿Qué ha pasado? contabilizan, Víctor? ¿Cómo los cuentan? Bueno, bajo una metodología que es científica, con cámaras trampa de estas que tienen una memoria, y se van haciendo unos en forma, digamos, empírica, te comento, se hacen unos cuadrantes de ciertos kilómetros, de 9 kilómetros por 9 kilómetros, se colocan alrededor de 26 cámaras, y en esas cámaras trampa se van identificando la población de jaguares, y siempre en acompañamiento con las comunidades originarias, que son los que tienen los saberes de dónde van las veredas, dónde están los aguajes, y tienen el conocimiento de su selva. Entonces esto lo acompañas con la ciencia y vas a tener números muy allegados a la realidad. Se escribe un ¿Dónde los artículo. encontramos? A ver, tú obviamente Bueno, En Oaxaca hay, pero ¿dónde más hay a nivel y, bueno, local? en México hay dos corredores muy importantes que vienen desde Sonora, Ajá. pasan por Sinaloa, Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, y del lado del Atlántico, pues vienen desde el corredor que vienen desde Tamaulipas, pasando por Nuevo León, por Veracruz, por Tabasco, y todos se juntan en un corredor que es importantísimo, que es el corredor interoceánico que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y se unen a la gran población, y la mayoría de la población se encuentra en el estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán. En esa parte, casi 2,800 jaguares viven en la península, y lo demás está repartido en estas zonas, Casi la mitad. en estos dos corredores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay muchas causas por las cuales los jaguares se están extinguiendo. Y esto es la falta del hábitat, es decir, los programas de ganadería que impulsa el gobierno con créditos a la palabra a campesinos que ni siquiera son ganaderos en las zonas serranas como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero. Entonces, como no les da para el alimento de la vaca,
Entonces cortan la selva para que ellos coman pasto, cada vez es más extensiva y es una oportunidad para que el jaguar mate a las vacas. Entonces es un problema integral que tiene que ver con el manejo ganadero, que tiene que ver con el manejo de pastoreo, que tiene que ver cómo guardas la vaca, si tienes que tener una capacitación para poder guardar a las hembras preñadas, porque cuando nacen a los becerros es a los que más se ataca. También existe la cacería furtiva, es decir, no tanto de que maten al jaguar, pero sí de que matan a los pecarís, a los venados, a diferentes especies que hacen que se acabe el alimento y Claro. entonces el jaguar migre y o ataque al ganado. Otras de las partes que son importantes es las carreteras, ¿no? Las carreteras deben de contar con infraestructura con pasos de fauna, pero no nomás pasos de fauna que los drenajes se conviertan en pasos de fauna, sino ubicación de pasos de fauna realmente hechos con la ciencia y con las comunidades para ubicar dónde pueden seguir caminando las especies. La presencia del jaguar indica que es una selva sana, es el regulador de los ecosistemas y aparte él depende de más de 86 presas para sobrevivir. Entonces tienes que Desde que ahí tener un equilibrio cohabitan. Fíjate, ecológico, ¿no? yo vivo acá en Jalisco y precisamente hacia, ahora verás, hacia Colima hay un cerro y obviamente se está desarrollando mucho, pero de veras da dolor y coraje ver lo que están haciendo con el cerro, porque obviamente pues están decapitando para hacer una carretera y la verdad las cosas que han dicho que se han visto muchos jaguares cruzando la carretera. Y yo digo, bueno, ¿a dónde se van esos animales? Y luego eso sí, que no los ve el humano porque los andan matando, ¿no? Claro, y aparte no nomás fragmentas el paso del animal, sino que fragmentas la variabilidad genética, porque el macho del lado izquierdo que iba a montar a la hembra o la hembra que iba a cruzar por la carretera ya no pasa, y entonces generas que no haya variabilidad genética y el macho o depreda a las crías o empieza a montar y hay consanguinidad, y ese es el peligro de la especie. Wow. Pues muy complejo porque tienen muchos vértices. Yo la verdad siempre que me hablas de animales, yo digo, el problema es el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Pues es que en su mayoría es el hombre, ¿no? Exactamente, o sea, y hay una serie de extinción masiva que platica el doctor Gerardo Ceballos, en el sentido que hay muchísimas especies que están desapareciendo todos los días, los polinizadores, los mamíferos, los insectos. Entonces, sí es muy grave, pero alguien de nosotros, que hay muchos que estamos tratando de conservar, tratando de educar, tratando de trabajar incluso con el gobierno federal, que es el que hace las obras grandes, para que las cosas, no estamos en contra del progreso, pero sí que las cosas se hagan bien, que se aumenten las Sí, áreas porque naturales mucho protegidas. progreso y al rato a ti y a mí no nos va a tocar, pero a las nuevas generaciones, pobres niños, ¿qué les vamos a dejar? Oye, a ver, y sí te quiero ahorita que tocas el tema gobierno, entiendo que ahí están un poco apoyados, pero ¿hasta dónde realmente apoyan? Porque a mí me preocupa muchísimo, efectivamente, cuando se hacen todos estos planes de egresos y etcétera, que se haga de un lado la ecología, como si realmente esto no fuera parte fundamental de la existencia y coexistencia humana. ¿Hasta dónde los están ayudando? Yo veo aquí, bueno, obviamente instituciones como la fundación la WWF, que la gente la debe identificar ahí por el pandita, que ese es internacional y entiendo que tiene más de 100 países, presencia en más de 100 países, ¿no? En México también está, Correcto. ¿con ellos colaboran también? Sí, hay cosas que se colaboran con ellos directamente. Hay varias organizaciones. Por ejemplo, ahorita que comentabas el gobierno, nosotros estamos trabajando directamente con Fonatur, con Tren Maya, en un programa que se llama GATO, que es Grupo de Atención Técnico Operativa, y que es una de las condicionantes del Tren Maya que colocó la Semarnat para que se implemente y se lleve a cabo. Ay, pero sí, ¿Qué? dímelo por favor para que me dejes tranquila, porque yo con eso del Tren Maya me preocupa terriblemente la ecología. A ver, cuéntame. Pero fíjate que justo con el doctor Gerardo Ceballos, pues ya se hicieron todos los estudios en Tren Maya, donde debe de haber ubicación de pasos para fauna, que está colaborando la ciencia, y nosotros en particular en el tema de rescate, le propusimos al gobierno hacer, voy a decirlo empíricamente, hacer 7 clínicas en cada uno de los tramos para atender a los jaguares o a los animales de la norma 59 que sean atropellados,
hay un tráfico ilegal tremendo de aves, de Sí, mamíferos, de sí, sí. tigrillos, olvídate, Bueno, los incendios, guacamayas, aquí es un lugar de guacamaya, guacamayas y casi ya no hay guacamayas tampoco, ¿eh? La es gente no tiene correcto. idea de eso. Exacto, entonces en este programa Gato la idea es atención inmediata y expedita, mucho trabajo de educación comunitaria, porque la gente sabe, convive con los animales, pero tiene que desde los niños, que son los tomadores de decisiones, se tiene que trabajar mucho para que vean el valor. Le sirve más un jaguar vivo que un jaguar muerto a la comunidad. Pero mira, esto que dices es importantísimo, que hay que trabajar con las comunidades que coexisten directamente con el jaguar, pero yo lo veo ahí, como bien dices tú, pues más fácil que lo entiendan, pero el problema, los que me preocupan son los citadinos. O sea, ¿realmente está en la educación la respuesta? Porque tiene, como decimos, muchos matices. O sea, ¿hasta qué punto? Yo entiendo que donde ustedes están en esta fundación que ustedes dicen, bueno, no, es una asociación, ¿no? Donde tú estás, Sí. tienen también talleres y pláticas con niños y colegios y todo esto. ¿Qué tanto realmente cambias la directriz de un niño para que tenga otro pensamiento en relación a los animales? Fíjate que las comunidades, yo tengo muchas historias, tengo muchos años, yo tengo 25 años trabajando en esto y es impresionante la sabiduría de las comunidades originarias, ¿no? Es un tema de más de que yo o que nosotros lleguemos a decirles que nosotros nos sumamos a sus quehaceres diarios, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de una forma oaxaqueña. Uh -huh. Existen las ADBCs, ¿qué quiere decir? Área destinada voluntariamente a la conservación. Y ahí viene desde la propiedad de la tierra. O sea, en Oaxaca, por eso es un territorio tan guerrero, tan luchador social, porque la forma de gobernanza no es precisamente el gobierno como su presidente municipal, sino existen los bienes comunales, que son los comuneros, que en una asamblea popular se juntan y toman las decisiones de poder conservar su propio territorio. Entonces, yo trabajo aquí en Oaxaca, en Valles Centrales, con la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y tenemos un área de casi 25,000 hectáreas entre tres ADBCs, áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que son por decisión del pueblo. Entonces, esa gente que hace el día a día, esa gente abre, por ejemplo, brechas contra fuego, no deja que entre la cacería ilegal, colocan cámaras trampa para saber un inventario forestal y un inventario de fauna, hacen, por ejemplo, museos interactivos dentro de la comunidad para que y aparte hacen visitaciones al público general con determinadas cargas para no echar basura, o sea, grupos de 10, de 15 gentes que son controlados en una guía que les dejan recursos y entonces esa comunidad sí le deja dinero a la conservación, generan agua, generan oxígeno, capturan carbono y entonces es una riqueza increíble. Oaxaca es el estado que tiene más de 300 ADBCs, es el estado con mayor áreas destinadas voluntariamente a la conservación, gracias a su vocación y liderazgo de sus comunidades, oques, guaves, Pues zapotecas, es que triquis, Oaxaca mijes. es una cuna de cultura, ¿no? Y eso tiene que ver también con la educación y la conciencia, ¿no? Sin lugar a dudas, Sí, Oaxaca bellísimo. Quien no sí, conozca Oaxaca, le sí mando exacto. Y como dices tú, ¿no? El pensamiento citadino es cuando llegan nuestros amigos o nosotros de la ciudad a conocer a una de estas áreas, pues lo primero que piensa, pues vamos a ayudar al pueblo. No, tú no ayudas a nadie. Más bien el pueblo te ellos te ayuda, dicen cómo, porque, sí, claro, claro, y pero qué aparte importante. cuando abres el agua de tu casa, pues es gracias a estos temas. Ahora hablemos un poquito del felino, que esa es la parte más adorada de la conversación. A ver, estamos hablando que es el felino más grande de América, estamos Sí, hablando que es mexicano, jaguar, ¿no? Y me llamó mucho la atención viendo videos, porque uno no conoce todo del jaguar, pero tiene cosas muy particulares. Esto que es la mordida más fuerte, que incluso más que un león, me quedé de acuático. correcto. ¡Wow! Sí, O sea, es capaz y de cargar un caballo, o sea, con el es hocico. correcto. Sí, Es sí, que es muy poderoso el jaguar, es con su estructura corporal, es muy chaparrito, con los brazos muy fuertes y una gran mandíbula, que el jaguar, se dice el jaguar, el que mata de un solo salto. Es decir, el jaguar brinca al cráneo, lo mata por arriba y le quiebra el cráneo a un jabalí de labios blancos o jabalí de collar, que es su alimento preferido, y lo truena de una sola mordida. a nada tonto, Entonces, pues jabalí está bien bueno, sí, como no, o sea,
Ah, el jabalí, pero también Y incluso son capaces de perforar a un cocodrilo y a una tortuga. O sea, qué es fuerza. correcto. Y aparte los bigotes del jaguar son termodinámicos, es decir, que tienen a la presa y les sirven para detectar todos los movimientos hasta que pierde el pulso cardíaco la presa, entonces el bigote hace que el jaguar pueda abrir el hocico de De nuevo. veras, eso que estás ¿Sí? diciendo, qué increíble. Por ejemplo, las rosetas de un jaguar, que no son iguales en todos los animales, es su huella digital, en el jaguar son redonditas, son unas resotitas redondas que cuando entra la luz en la selva entra en forma de cilindros y entonces es su camuflaje del jaguar. Ah, Las colchonetas de las patas del jaguar, pues si tú vas caminando en la selva, tocas tantito con tu bota, pues suena la hojarasca. El jaguar es súper silencioso para poder acercarse y hacer un ataque fulminante para las presas. wow, o sea que hay que tener mucho cuidado cuando los observa cerca, ¿no? Me imagino, obviamente. Bueno, el jaguar es uno de los felinos que no se ha reportado ataques a humanos, normalmente es sigiloso. En la selva te ven, te huelen ¿A y qué se se lo van. atribuyes tú? ¿A qué le atribuyes eso tú? Bueno, el jaguar tiene 45 patrones de comportamiento, ¿no? Son territoriales, son agresivos, son escurridizos, son muy inteligentes y son enigmáticos, ¿no? Son, culturalmente, pues son los nahuales, son los ñaus, ¿no? De la selva. Además, Entonces, cada bellísimos. comunidad tiene su cosmogonía de cómo los ve al jaguar o al tigre, así le dicen en las comunidades, le dicen el tigre, ¿no? El jaguar. Oye, dime esto, ¿y cómo es en sociedad? Es decir, entiendo que es mucho más solitario que los leones. En pareja, no sé, me gustaría saber, ¿son de una pareja? El macho cuida a las crías o nada más. Porque cuando bueno, yo he tenido oportunidad de ir a estos parques abiertos donde los conoces, ay, que ojalá eventualmente ya no existan, la verdad, porque pues, sabemos que hay alguien que lo hace bien, algunos que otros, pero tienen que estar en libertad. Pero más allá de eso, me comentaban que acerca de concretamente este animalito, es el único que creo que llega a cazar por juego. ¿Esto es correcto o no es cierto? El jaguar caza por territorio. El Ah, jaguar, si te interpones entre su agua y el animal, él te puede atacar porque estás entre el territorio, es territorial. Son solitarios, ok. normalmente tienen territorios hasta de 500 kilómetros cuadrados, son muy grandes los territorios, normalmente vive un macho y las hembras son las que visitan al macho en tiempo de celos. Entonces, el jaguar monta una hembra y a los 106 días la hembra tiene las crías, se separa del macho del territorio, marca su territorio ella, tiene a las crías y la hembra jaguar los guía por los próximos 2 años donde les va a enseñar esos 65 patrones de comportamiento a los bebés. O sea, el papá ya no aparece. Ya no aparece, como siempre, lo normal. Híjole, no te digo. Y luego se la pasan nada más, y ellos van y los buscan, ¿no? Pues ahí sí que pasó con la naturaleza, estamos todos al revés. Sí, Oye, no, la hembra es la que lleva todo el gasto. La hembra son importantísimas las hembras y son las que enseñan gracias a toda la imitación, cómo meterse al agua, cómo depredan, cómo pelan a una presa, cómo cazan, cómo hacen su estrategia, cómo marcan en los árboles, cómo hacen sus vagabundeos, sus madrigueras. Entonces, las hembras son, pues como siempre en la vida, ¿no? Son las más importantes, son úteros que debemos de cuidar y que ellas llegan a caminar hasta 30, 35 kilómetros en una sola noche. O sea, son animales que caminan muchísimo, por eso necesitan grandes extensiones y por eso se busca que se proteja el hábitat de los jaguares. ay, sí. Ay, de verdad que todo lo que podamos hacer, Víctor, aquí nos sumamos, 100% contigo. Que qué gusto conocerte, porque seguro hay muchos más temas contigo y de verdad te hago la invitación a que cualquier cosa que se tenga que hacer, de conciencia, de educación, de curso, de lo que me digas, platicamos del tema, porque a mí me parece apasionante. Los animales merecen que tengan voz de gente y a ver si así a nivel podemos ir concientizando poco a poquito, porque de verdad nos hace mucha falta esa conciencia. No, no, bueno. Sí, hay, Oye, claro, veía también, perdóname, veía también que sí, incluso se meten al agua y que usaban la cola, a veces meten la cola para como engañar a los peces y que crean como si le hiciera como un curricán, quiero pensar.
O sea, que hasta esa capacidad tienen. O sea, se meten a cazar un pescado y entonces mueven la cola o yo que sé, una tortuga o no sé. Es que son inteligentísimos, ¿verdad? Sí, bueno, el jaguar es acuático, es uno de los pocos felinos que le encanta el agua. Los jaguares bucean. Nosotros tuvimos hace pues, este año, finales del año, una pareja de hembras de jaguar que rescatamos de la biosfera de Calakmul, que las entrenamos durante 4 años y las jaguares tenían su estanque y bucean, prácticamente toman aire y bajan, sacan burbujas, se quedan un rato abajo y sí, relacionan al agua con su alimento, buscan peces, buscan tortugas y siempre lo hacen en agua limpia, nunca lo hacen en agua sucia, entonces siempre tienen una predilección por el agua limpia, que es donde ellos se meten a bucear, pero se les ha visto cruzar ríos muy anchos, como en el Amazonas, como en Oaxaca, son grandes buceadores, grandes cazadores de cocodrilos, de caimanes y de peces. Pero sí, son grandes buceadores. Y es que yo siempre pienso que mientras sea entre ellos, hay una cosa que se llama equilibrio de la naturaleza. Entonces, aunque te duele, sientes que es justo, ¿no? Pero donde entra el hombre con un arma, ya todo se descompuso. Este es de verdad tristísimo. Yo nunca estaré a favor del término caza deportiva. Yo no sé quién inventó ese término, en serio, porque cazar nunca podrá ser deporte. Eso no es deporte. Oye, te agradezco mucho, Víctor, y me como un poquito el tiempo, pero te invito y por favor estemos en línea con alguna agenda, si te parece bien, y seguimos Con gusto. platicando, ¿va? Con gusto, Claudio, un gustazo conocerte y agradecido por la entrevista. Y ya pusimos ahí a lo largo del programa la página para que visiten este lugar tan lindo, este santuario, que es así como único y muy especial en Oaxaca. Cuando vaya te busco, ¿eh? Sí, claro, con muchísimo gusto. Por lo menos mezcales y chapulines si nos Ah, tomamos. también me los como. Un beso a Oaxaca. Muchísimas gracias, ¿eh?